Un millonario acostumbrado a tener todo a su alcance fue ignorado por una simple vendedora de tacos. Mariana no le dio atención especial, ni siquiera cuando él sonrió tratando de entablar conversación. Pero lo que parecía apenas un encuentro común en cualquier fila de Guadalajara escondía un secreto capaz de cambiar todo. Días después, este hombre se acercó a ella, se inclinó suavemente, con voz baja, le susurró: «¿Te acuerdas de mí?». En ese instante, Mariana sintió algo estremecerse dentro de ella. Y lo que salió a la luz no fue solo un recuerdo distante, sino una revelación que transformaría sus vidas para siempre. Esa mañana soleada en Guadalajara, los rayos dorados pegaban en las banquetas como si pintaran de vida cada esquina. Entre el bullicio de la ciudad, ahí estaba Alejandro Ramírez, un hombre de 32 años, millonario reconocido por los negocios que dominaban columnas financieras. Solo que, diferente a lo que muchos imaginarían, no iba camino a una junta lujosa, tampoco entrando a un restaurante caro. No, Alejandro se encontraba en algo tan común, pero tan cargado de significado: la fila de un carrito de tacos llamado Amanecer Sabores. Es curioso pensar cómo alguien acostumbrado a ser atendido inmediatamente decide esperar como cualquier otra persona. Parece sencillo, pero si te pones a reflexionar, es como ver a un ejecutivo dejar el carro importado y elegir andar en camión. Hay ahí una búsqueda por algo más humano, más real. Y era justamente eso lo que esa mañana escondía, una historia que se iniciaba sin glamour, pero llena de destino. El escenario era casi cinematográfico. Trabajadores uniformados esperaban con mochilas a cuestas, estudiantes se reían a carcajadas comentando los exámenes, y el olor irresistible de carne asada se mezclaba con el café recién colado. Alejandro, que podría estar en cualquier otro lugar, eligió ese punto como si obedeciera a un llamado invisible. No era hambre nada más, era sed de sentir de nuevo el pulsar de la vida común. Y, entre risas, tos y pláticas paralelas, él se veía ahí, parado, apenas una cara más entre tantas. Es como cuando alguien famoso decide ponerse una gorra y caminar en el mercado sin ser reconocido. Hay una extraña mezcla de libertad y vulnerabilidad. Para Alejandro, estar en esa fila era un recordatorio de que, a pesar de todo el brillo de la riqueza, la vida verdadera pasa en los lugares más sencillos, en los olores que despiertan memorias y en las personas que ni se imaginan estar a punto de entrar en una historia más grande. Mientras esperaba, Alejandro no podía evitar observar a la gente. Vio a una señora contar monedas en la palma de la mano, un chavito con mochila rota acomodar los audífonos, un señor acomodar el sombrero para protegerse del sol. Cada uno de ellos cargaba en silencio una narrativa propia, de esas que fácilmente podrían componer un libro de historias emocionantes. Ahí no había cámaras, no había reporteros, solo vida cruda, sin filtros. Y, parado entre ellos, el millonario sentía algo que no sentía hacía años: pertenencia. Es chistoso cómo la rutina sencilla puede revelar verdades profundas, ¿no? Muchas veces es en la fila de un carrito de tacos, y no en un penthouse de lujo, donde el alma encuentra aquello que realmente busca. Pero Alejandro aún no tenía idea de que ese día, aparentemente común, lo iba a conectar con alguien que cargaba un pedazo olvidado de su propio pasado. Al mando de ese carrito de tacos estaba Mariana López, una joven de 27 años cuya mirada reflejaba fuerza y ternura al mismo tiempo. Mariana no heredó nada hecho, no tenía apellidos influyentes ni contactos poderosos. Lo que tenía era trabajo, sudor y la creencia de que tratar a todos con dignidad era lo mínimo que podía ofrecer. Ahí, frente a su plancha caliente, no había espacio para favoritismos. Si un ejecutivo de traje se pusiera al lado de un albañil de botas gastadas, ambos serían recibidos de la misma forma, con una sonrisa sincera y un buenos días lleno de energía. Este comportamiento es raro, porque la mayoría de las personas, aún sin darse cuenta, tienden a hacer distinciones. Pero Mariana no. Para ella, la grandeza estaba en ver al ser humano antes que la cartera. Y, en el fondo, esa postura ya anunciaba cuánto su camino se entrelazaría con el de Alejandro. Mariana era hija de pequeños comerciantes que le enseñaron que el valor de un cliente no estaba en cuánto podía pagar, sino en la historia que cargaba. Desde muy chica, aprendió a preparar tacos como quien prepara memorias, con paciencia, con cuidado, sobre todo, con amor. Cada condimento era elegido no solo por el sabor, sino por el cariño que transmitía. Tal vez por eso tanta gente regresaba todos los días. No era solo por la comida, era por la forma en que los recibían. Y ese es un detalle que mucha gente olvida. Las personas se acuerdan mucho más de cómo fueron tratadas que de lo que comieron o compraron. Mariana hacía de ese carrito un refugio, un punto de encuentro donde nadie necesitaba fingir ser más o menos de lo que era.
Y fue justamente en ese espacio que Alejandro, millonario acostumbrado a privilegios, experimentaría algo que nunca vivió: igualdad. Mientras Alejandro aguardaba su turno, pudo observar a Mariana en acción. Se movía con una ligereza que impresionaba. Volteaba la carne en la plancha, llenaba vasos de café, intercambiaba algunas palabras con cada cliente, y todo esto sin perder el ritmo. Era como ver una coreografía ensayada por la vida. Había en ella una naturalidad encantadora, y ahí está la magia. Mariana no trataba bien para conquistar o agradar, lo hacía porque creía que todos merecían respeto. Imagínate a alguien que ya pasó por injusticias, que ya fue menospreciado, decidir que, en su pequeño espacio, nadie más pasaría por eso. Esa era Mariana. Y, sin darse cuenta, Alejandro estaba a punto de probar en carne propia lo que significaba ser tratado no como millonario, sino como apenas un hombre más en la fila. Y esa experiencia sería el primer paso de una transformación que jamás olvidaría. El movimiento esa mañana estaba más intenso de lo habitual. Las bandejas se iban vaciando, los olores se mezclaban en el aire, y las miradas de los clientes se fijaban en la última torta de desayuno que aún reposaba sobre la plancha. Alejandro, como muchos, se dio cuenta de que quedaba solo una. En cualquier otro lugar, tal vez esperaría que, por su postura o por la forma en que se vestía, fuera el elegido para recibir el último plato. Pero Mariana, con la firmeza de quien sabe reconocer prioridades invisibles, no dudó. Se volteó hacia un señor de cabellos blancos, sombrero gastado y andar lento. Don Ernesto, de 74 años, veterano de la Marina que cargaba en las arrugas historias de bravura. Sin pestañear, puso la torta frente a él, como quien rinde un homenaje silencioso. Fue un gesto sencillo, casi banal, pero cargado de significado. Porque ahí, más que comida, Mariana entregaba respeto. Don Ernesto aceptó la torta con la gratitud estampada en la mirada. Sus manos, marcadas por el tiempo, sostuvieron el plato como quien recibe un regalo más grande que cualquier tesoro. Y, para quien observaba desde afuera, ese instante podía parecer apenas cotidiano. Pero Alejandro, acostumbrado a ver al mundo curvarse ante su fortuna, sintió algo diferente. No había privilegio, no había excepción. Había solo justicia en el simple acto de entregar al mayor, al que estaba antes que él en la fila. Es curioso cómo son esos gestos aparentemente pequeños los que nos desarman. Muchas veces pensamos que la vida se define en contratos firmados o títulos conquistados, pero, en el fondo, se revela en escenas como esta, cuando alguien decide actuar con integridad aún sin saber que está siendo observado. Para Alejandro, fue como un espejo inesperado, y ese reflejo empezó a remover memorias que él creía ya haber enterrado. El silencio de Alejandro ante la escena no fue de indiferencia, sino de reflexión. Él podría haber reclamado, podría haber usado su influencia para exigir un privilegio, pero algo dentro de él se lo impidió. Mariana había hecho lo que parecía obvio, pero que pocos tienen valor de hacer: tratar a todos con la misma medida. Y don Ernesto, con su semblante sereno, representaba la dignidad de quien ya enfrentó batallas mucho más grandes que una fila de tacos. Era como ver un capítulo de historias reales siendo escrito ahí, frente a todos, sin guión planeado. Alejandro se dio cuenta de que, por más rico que fuera, había perdido contacto con esa esencia, el valor del respeto al prójimo. Y, en el fondo, esa experiencia sería apenas la primera chispa, porque lo que él aún no sabía era que ese gesto de Mariana abriría las puertas para un reencuentro que cambiaría completamente su destino. Cuando don Ernesto recibió la última torta, Alejandro sintió por dentro una mezcla de sorpresa y curiosidad. En cualquier otro lugar, el resultado habría sido diferente. Su apellido abriría puertas, su traje impecable llamaría la atención, y alguien seguramente se apresuraría a ofrecerle mejor plato de la casa. Pero ahí, frente al carrito de tacos de Mariana, nada de eso tuvo peso. El millonario se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no era tratado como excepción, sino como parte de la fila. Es curioso cómo esto puede remover a alguien acostumbrado a privilegios. Algunos podrían ofenderse, otros podrían reclamar en voz alta. Alejandro no. Él solo respiró hondo y guardó silencio. Y tal vez ese silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Era como si, en ese instante, él aceptara ser apenas un ser humano más, y no el hombre cuya fortuna definía la forma en que todos solían verlo. Fue entonces cuando Mariana, con la misma naturalidad que demostraba con todos los clientes, le extendió un vaso humeante de café de olla. Nada sofisticado, nada exclusivo, apenas café sencillo, caliente, aromático, preparado con canela y piloncillo.
Para muchos, podía parecer poco, hasta una desairada. Pero para Alejandro, ese gesto cargaba algo diferente. Era como recibir un pedazo de la cultura mexicana en estado puro, sin adornos. Y es interesante cómo lo sencillo, muchas veces, tiene más poder que el lujo. Piénsalo. ¿Cuántas veces te acuerdas de un plato carísimo y cuántas veces guardas en la memoria el sabor de un café hecho con cariño? Alejandro, al sostener ese vaso de barro, sintió una extraña familiaridad, como si ese sabor fuera capaz de rescatar memorias antiguas, de un tiempo en que él aún no sabía lo que era la riqueza. Mariana, sin saberlo, tocaba algo profundo. Alejandro llevó el vaso a los labios y, en el primer trago, sintió el calor recorrer su cuerpo, no solo físico, sino emocional. Era más que café, era pertenencia, era memoria. Observó a Mariana continuar su trabajo sin siquiera notar quién era él. No había adulación, no había segundas intenciones. Había solo una joven sirviendo con dignidad y respeto. Y eso, paradójicamente, lo desarmó. Porque el verdadero shock para Alejandro no fue perder la última torta, sino darse cuenta de que alguien, finalmente, no lo trataba como millonario, sino como igual. En ese instante, un bucle se abrió en su mente. ¿Se acordará de mí? ¿Será la misma niña de un pasado distante? Preguntas empezaron a burbujear, pero él aún no tenía valor de ponerlas en voz alta. Y ese silencio preparaba el terreno para un reencuentro que estaba a punto de revelar verdades dormidas en el tiempo. Mientras tomaba el café de olla, Alejandro no podía alejar una sensación extraña. Mariana, con su postura firme y sonrisa acogedora, parecía tan familiar que era imposible no preguntarse, ¿se acordará de mí? La observaba discretamente, como quien busca pistas en cada gesto, en cada movimiento. Pero Mariana, concentrada en atender a los clientes, no dejaba escapar cualquier señal de reconocimiento. Para ella, Alejandro era apenas un hombre más en la fila, alguien común, sin nombre ni títulos. Esa indiferencia, por increíble que parezca, lo removía profundamente. Porque cuando uno reencuentra a alguien que marcó nuestra historia, pero se da cuenta de que esa persona no nos identifica de inmediato, una mezcla de frustración y expectativa nace dentro de uno. Alejandro, en ese momento, empezó a percibir que el pasado había decidido volver a la superficie, y que tal vez Mariana fuera parte esencial de ese retorno. En la memoria de Alejandro, imágenes de la infancia empezaron a emerger como flashes rápidos, casi como si fueran pedazos de un sueño. Se acordaba de un rostro dulce, de ojos determinados, de una presencia que, aunque breve, había dejado una marca indeleble en su vida. Mariana no parecía cambiar tanto en esencia, aunque los años la hubieran madurado. Y es curioso cómo funciona la mente humana. Muchas veces, guardamos memorias aparentemente pequeñas, que terminan volviéndose anclas para momentos decisivos. ¿Cuántas veces no has sido sorprendido por una memoria que regresó entera solo por un olor, una voz o hasta un gesto? Alejandro sentía exactamente eso. Cada detalle de Mariana parecía encender un hilo de conexión invisible, una certeza que él aún no tenía valor de afirmar en voz alta. Pero dentro de él, algo gritaba, es ella. Solo puede ser ella. Mariana, sin embargo, seguía con su vida sin notar los ojos atentos que la acompañaban. Para ella, Alejandro era apenas otro cliente, y tal vez fuera eso lo que hacía la situación aún más intrigante. Él sabía quién era ella, o al menos creía saberlo. Pero ella no demostraba cualquier señal de memoria. Ese contraste creó en Alejandro una mezcla de ansiedad y deseo de revelar la verdad. Sin embargo, había algo que se lo impedía: el miedo. El miedo de estar equivocado, de crear una expectativa alrededor de una coincidencia. Aún así, el corazón le insistía y la mente empezó a viajar en el tiempo, reconstruyendo aquel día de infancia que lo cambió todo. El día en que una pequeña acción le dio fuerzas para creer en sí mismo. Y, a cada trago de café, Alejandro se acercaba más a esa memoria, listo para revivir una escena que había marcado para siempre su destino. Alejandro tenía apenas 12 años cuando vivió una de las escenas más marcantes de su vida. Era una noche fría en Guadalajara, y él estaba en un albergue comunitario, con el estómago vacío y el alma pesada de incertidumbres. Hijo de una realidad dura, no tenía garantías de futuro, solo la sensación constante de escasez. Fue entonces cuando alguien, en medio del ruido de las voces y el olor de comida, le ofreció la mitad de un taco. Puede parecer poco, pero para un niño hambriento, ese pedazo representaba más que alimento, era un respiro de esperanza. Y junto con el taco, vino algo aún más poderoso, un pequeño papelito escrito con letras sencillas. No olvides
tienes un futuro. Esa frase, simple y directa, se volvió como una flama que nunca más se apagaría dentro de él. Porque, a veces, es en el detalle más inesperado donde nace la fuerza para transformar una vida entera. Aquel papelito fue guardado por Alejandro como quien protege un tesoro. Lo doblaba cuidadosamente y lo escondía en la bolsa, cargándolo como un escudo contra la dureza del mundo. Cada vez que sentía ganas de rendirse, cada vez que el peso de la realidad parecía aplastar, él releía esas palabras y encontraba valor para seguir. Es increíble cómo un gesto tan pequeño puede generar consecuencias tan grandes. Piénsalo. ¿Cuántas veces has recibido una palabra, una mirada o hasta una memoria que se volvió combustible para no rendirte? Alejandro transformó esa frase en un mantra. Tienes un futuro. No importaba qué tan distante pareciera, no importaba qué tan improbable fuera. Él creyó. Y esa creencia fue lo que lo llevó a luchar, a estudiar, a buscar oportunidades que, de otro modo, tal vez nunca habría tenido valor de abrazar. Ese papelito era más que papel. Era destino escrito a mano. Años después, cuando Alejandro se volvió el hombre que era, un millonario respetado, aún cargaba la memoria de ese día como el origen de su fuerza. No fueron los números, los contratos o los negocios los que moldearon su esencia. Fue ese taco compartido, fue esa frase escrita a las carreras. Y, en el fondo, él sabía, su vida podría haber seguido otro camino si no fuera por ese gesto. Es por eso que historias emocionantes como esta nos recuerdan que nadie es demasiado pequeño para impactar el destino de alguien. Alejandro jamás olvidó el hambre que sintió, pero mucho menos olvidó la mano extendida que le dijo, «Tienes un futuro». Y ahora, parado frente a Mariana, con la memoria pulsando en su mente, empezaba a percibir que el destino estaba a punto de cerrar un ciclo. Porque el corazón le decía que la dueña de ese papelito podía estar justo frente a sus ojos. Mariana estaba organizando algunas cosas en el carrito cuando, de repente, sus ojos cayeron sobre un papelito viejo que había guardado entre sus recuerdos de la infancia. La letra sencilla y firme inmediatamente trajo de vuelta una memoria distante. Un niño flaco, hambriento, con ojos que cargaban más esperanza de la que su poca edad permitía. Leyó las palabras nuevamente. «No olvides, tienes un futuro». El corazón le latió más rápido, y una mezcla de incredulidad y emoción se apoderó de ella. ¿Cómo era posible que ese chamaco, que ese día parecía tan perdido y tan pequeño, estuviera ahora ahí, frente a ella, con la postura confiada de un hombre adulto? Es increíble cómo la vida nos sorprende, uniendo pasado y presente de maneras que nunca imaginaríamos. Mariana sintió que cada detalle de ese reencuentro cargaba un peso simbólico, una prueba de que gestos sencillos pueden crear historias reales que transforman vidas. El impacto emocional fue inmediato. Mariana no pudo evitar las lágrimas silenciosas que surgieron, recordando al niño que había cruzado su camino años atrás. Cada taco que preparaba parecía ahora un eslabón entre ese pasado y el presente. Se dio cuenta, con una claridad casi dolorosa, que el niño que recibió la mitad de un taco y un papelito era, sin duda, Alejandro Ramírez. La vida, por ratos, nos hace actores y espectadores al mismo tiempo. Somos testigos de milagros cotidianos sin darnos cuenta, hasta que se revelan. Y ese momento fue exactamente eso, una conexión profunda entre dos personas que, sin saberlo, habían moldeado el destino una de la otra. Mariana sintió una gratitud silenciosa, una alegría contenida, pero intensa, porque reconoció que ese reencuentro no era mera coincidencia, sino un cierre de ciclo. Mientras Mariana sostenía el papelito en las manos, Alejandro se acercaba, aún sin saber que ella había hecho la conexión. Y es en ese instante que la magia de la vida se manifiesta. Pequeños gestos del pasado, aparentemente insignificantes, regresan para mostrarnos que todo tiene propósito. Ella se acordó de la promesa implícita en las palabras del papelito y sintió que ese hombre frente a ella cargaba la materialización de esa esperanza. La emoción era tanta que Mariana casi no podía hablar, y Alejandro, al percibir su mirada intensa, sintió que había despertado algo profundo en ella. El reencuentro no era solo una coincidencia. Era la prueba de que las acciones humanas, aun las más sencillas, poseen un poder inconmensurable. Y en ese momento, ambos sintieron que sus historias personales estaban a punto de entrelazarse de manera aún más intensa, abriendo camino para algo que cambiaría completamente sus vidas. En los días siguientes, Alejandro encontró motivos para regresar al carrito de Mariana. Ya no era solo por la comida o por la memoria del pasado, sino por la presencia de ella, por la autenticidad que desbordaba en cada gesto. Se dio cuenta de que, ahí, no había máscaras, no había exigencias sociales o protocolos. Mariana hablaba de manera sencilla,
pero con una profundidad que impresionaba. Y él, acostumbrado a estar rodeado por aduladores y personas interesadas en su fortuna, sintió algo raro, la sensación de ser visto de verdad. Cada conversación, aunque breve, era un hilo que los conectaba, un espacio seguro para que Alejandro pudiera ser apenas el mismo. Y para Mariana, observar al hombre rico que, en tantas situaciones, podría parecer arrogante o distante, mostrarse humano y vulnerable era inesperado. Ella sentía que su percepción inicial se estaba confirmando. Había en él una esencia genuina que iba mucho más allá del dinero. El carrito de tacos se transformó, poco a poco, en un escenario de descubrimientos mutuos. Alejandro aprendía a valorar la sencillez de lo cotidiano, los detalles que antes pasaban desapercibidos, el olor de café, el cuidado con cada torta, la forma en que Mariana atendía a cada cliente como si fuera único. Mariana, por su parte, veía en él algo diferente de lo que la gente esperaba de un millonario. Él no exigía privilegios, no buscaba mostrarse superior. Se permitía ser humano. Es fascinante cómo la convivencia, aunque breve y casual, puede revelar tanto sobre alguien. Esas pequeñas pláticas, intercambiadas entre el humo del taco y el aroma del café, se volvían momentos de intimidad y comprensión. Y, sin darse cuenta, ambos empezaron a acercarse de una manera que iba más allá de la amistad. Una conexión silenciosa y verdadera, construida con respeto, paciencia y pequeñas dosis de vulnerabilidad. Cada día traía nuevos matices a esa relación que crecía discretamente. Alejandro empezó a entender que la riqueza no compra autenticidad, y Mariana se dio cuenta de que el valor no se mide solo por lo que se ve. Se reían juntos, compartían memorias, y poco a poco Alejandro se liberaba de la máscara de millonario impenetrable. Había libertad ahí, la libertad de ser humano, de equivocarse, de mostrarse sin miedo a juicios. Y es justamente esa libertad la que fortalece cualquier vínculo, porque cuando dos personas se encuentran sin artificios, lo que nace es genuino. Mariana empezaba a sentir que, tal vez, su carrito de tacos fuera más que un trabajo. Era un lugar donde las vidas se cruzaban y se transformaban. Y Alejandro, por su parte, empezaba a entender que el amor verdadero comienza justamente cuando logramos ver al otro como es, sin etiquetas, sin expectativas, solo presencia y sinceridad. Todo parecía fluir naturalmente entre Alejandro y Mariana, hasta que una mañana, la rutina tranquila del carrito de tacos fue interrumpida por encabezados llamativos y flashes de cámaras. La prensa mexicana había revelado la identidad de Alejandro. De repente, el hombre que ella veía como sencillo, humano y accesible se volvió nuevamente millonario de portada de revista, símbolo de riqueza y poder. Mariana sintió un apretón en el pecho, una mezcla de sorpresa y decepción. Pensó, ¿será que todo lo que mostró fue solo una actuación? ¿Será que me engañaron? Es fascinante cómo la percepción cambia instantáneamente cuando surgen informaciones externas. Algo que parecía transparente se volvió sospechoso. Y es exactamente en esos momentos que la confianza se pone a prueba. Alejandro, por más que tuviera intenciones puras, se vio en un territorio delicado, necesitando mostrar que la verdad de quien él era iba mucho más allá de lo que el dinero podía representar. Mariana se alejó un poco, tratando de digerir todo. Se sentó en una banca cercana, observando el movimiento de la ciudad, tratando de entender cómo ese hombre, que parecía tan sencillo, genuino, podía haber guardado un secreto tan impactante. La sensación de injusticia, aunque indirecta, se apoderó. Ella creía que había construido una relación basada en la verdad, y de repente todo parecía amenazado. Alejandro trató de explicar, acercarse, pero las palabras parecían insuficientes ante la mezcla de emociones de ella. Él necesitaba probar que lo que importaba no era el dinero, sino quién él era de hecho, quién era cuando nadie estaba viendo. Y es interesante cómo la vida nos pone frente a situaciones que ponen a prueba nuestra percepción y nuestros sentimientos. Lo que vemos muchas veces no es toda la historia, y se necesita valor para ver más allá de la superficie y de lo que la prensa o el mundo nos presenta. Mientras Mariana luchaba con la sensación de traición, Alejandro permaneció en silencio, respetando su espacio, pero al mismo tiempo determinada a demostrar su sinceridad. Él sabía que revelar su propia identidad era un riesgo, pero también era una prueba para mostrar que la esencia de él no cambiaba con fama o fortuna. Para Mariana, la experiencia se volvió una lección sobre confianza y percepción. No siempre lo que parece es lo que realmente es. Y es en ese conflicto que las historias emocionantes se revelan, mostrando que el verdadero valor de alguien no está en el título que posee, sino en la forma en que trata a los otros, en la autenticidad de cada gesto. Esa tensión,
Esa duda era apenas un obstáculo en el camino hacia la comprensión mutua, una prueba que ambos necesitaban enfrentar antes de llegar a lo que realmente importaba: reconocimiento, verdad y sentimientos genuinos que iban mucho más allá de cualquier riqueza material. Después de días de tensión y reflexión, Alejandro finalmente encontró valor para abrirse completamente con Mariana. Le explicó, con sinceridad y emoción, que nunca buscó engañarla. Lo que él quería, de hecho, era ser visto por lo que siempre fue: Alejandro, el hombre que aún cargaba al niño que un día recibió la mitad de un taco y un papelito que decía «tienes un futuro». Él no quería que la fortuna definiera la mirada de ella, ni que su historia de éxito opacara el vínculo humano que ya habían creado. Mariana escuchó atentamente, dándose cuenta de que las palabras de él no eran una disculpa convencional, sino una confesión de alma, revelando vulnerabilidad y verdad. Y, al escucharlo, ella empezó a entender que, detrás de cualquier riqueza, existía alguien que ansiaba conexión genuina, ser amado y reconocido como humano, no como millonario. El corazón de Mariana, aún latiendo fuerte, finalmente encontró espacio para aceptar la explicación. Comprendió que lo que parecía engaño no era intención, sino la búsqueda de él por autenticidad y reconocimiento. El respeto, la paciencia y la sinceridad de Alejandro empezaron a disolver cualquier rencor que el shock de la revelación había causado. Y, poco a poco, esa barrera de desconfianza se transformó en un terreno fértil para que el amor floreciera. Él, que un día fue apenas un niño hambriento, ahora se mostraba entero, vulnerable y comprometido. Ella, que siempre actuó con justicia e integridad, se dio cuenta de que estaba frente a alguien que compartía valores similares, alguien que valoraba al ser humano por encima de cualquier riqueza. Y, así, los días siguientes se llenaron de pequeñas demostraciones de cuidado, palabras tiernas y gestos sinceros, que consolidaron el lazo que ya existía entre ellos desde la infancia. El desenlace llegó de forma sencilla y conmovedora. Alejandro y Mariana se casaron en una pequeña capilla de Guadalajara, rodeados de amigos, familiares y de las memorias que los unieron a lo largo de los años. La ceremonia no tenía ostentación, no tenía lujo exagerado, solo la belleza pura de dos personas celebrando el amor verdadero, el perdón y las segundas oportunidades. El pasado, con sus dificultades, memorias y desafíos, encontró armonía con el presente, mostrando que gestos sencillos y sinceros pueden cambiar destinos. Alejandro, que en el pasado dependía de la riqueza para ser reconocido, aprendió que la autenticidad es lo que realmente conecta corazones. Y Mariana, que siempre creyó en la justicia y la igualdad, confirmó que la confianza y el cuidado pueden transformar vidas. Juntos, cerraron un ciclo que comenzó con un taco compartido, un papelito y una mirada atenta, probando que, en la vida, el amor verdadero se construye con pequeños actos, valor y la capacidad de creer en el otro. Si te pones a pensar, ¿cuántas veces subestimamos gestos sencillos, palabras pequeñas o encuentros inesperados que pueden cambiar nuestra vida? Alejandro y Mariana nos muestran que autenticidad, empatía y valor de ser humano valen más que cualquier riqueza o estatus. Ahora, reflexiona. ¿Cuántas oportunidades ya dejaste pasar por miedo, por desconfianza o por creer que no harías la diferencia? Esta historia es un recordatorio poderoso de que cada acción, cada decisión y cada palabra cargan potencial de transformar no solo tu vida, sino también la de quien está a tu alrededor. Y aquí va un reto para ti. Hoy, mira a tu alrededor, valora pequeñas conexiones, escucha más, actúa con gentileza y permite que tu verdadera esencia sea vista. ¿Quieres crear historias reales de impacto en tu propia vida? Entonces comparte en los comentarios. ¿Qué gesto puedes hacer hoy que nadie esperaría, pero que puede cambiar todo? Y, claro, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones, para seguir aprendiendo cómo pequeñas acciones y decisiones pueden transformar destinos y abrir puertas a oportunidades que ni te imaginas.